mucho gusto saludar a al abogado Javier Cuello Trejo. Él es el abogado defensor de Emilio Lozoya. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, muchas gracias. Gracias por venir, por aceptar esta invitación para platicar de los distintos casos. Fiende, como está previsto en la Constitución. Es una defensa sólida que usted hace desde como es el derecho que tiene Emilio Lozoya, ¿no? Claro que sí, Leo. Así lo hemos hecho, así soy yo. Claro. He aprendido eso durante el transcurso de mi vida. Y yo lo único que busco, Leo, es que se diga la verdad. No podemos crear un ícono de la corrupción como ha pretendido crearse, porque nadie conoce la realidad. Nomás analizamos a Emilio Lozoya a partir de que es director de Pemex, pero no revisamos la historia de Emilio Lozoya. Todo el mundo dice que hizo tranzas. Sí. A 8 columnas sale que toda la función y el trabajo de Emilio en Pemex fue de corrupción. Cosa totalmente falsa. ¿Cuál es la instrucción que yo tengo de Emilio? Apegarme a la ley, como siempre lo he hecho, pero decir la verdad. Ahora, déjeme entonces comenzar, porque hay varios casos que involucran a su defendido Emilio Lozoya. Y empiezo con el caso de Odebrecht. Sí, señor. Y interrúntame si estoy diciendo algo incorrecto, voy a tratar de irme a los hechos. En el caso de Odebrecht en Brasil, un grupo de testigos protegidos por la Fiscalía brasileña declaran que sacaron $10 millones de las cuentas de Odebrecht. Esto lo comprueba la Fiscalía de Brasil, que sí salió el dinero de Odebrecht. 4 millones durante la campaña del entonces candidato Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya era el encargado de relaciones internacionales de esa campaña, y 6 millones después, cuando ya Emilio Lozoya era director de Pemex. Lo que dicen los testigos protegidos es que ese dinero, que insisto, sí comprobó la Fiscalía que salió el dinero de Odebrecht, habrían llegado a distintas cuentas que les habría provisto, que les habría dado Emilio Lozoya. ¿Es correcto? Es correcto lo que dicen los brasileños. Correcto. Hasta ahí vamos bien. Vamos muy bien. Sí. Ahora, si usted me permite... Correcto. ¿Cómo nace este problema de Odebrecht? Sí. En toda América Latina y en Europa también. Los americanos, que son los policías del mundo, detectan operaciones para ellos fraudulentas, de sobornos, para varios países latinoamericanos. Detienen o llaman al dueño de Odebrecht, a Marcelo Odebrecht, y firman un convenio. Un convenio en donde los americanos le ponen una multa al consorcio Odebrecht de $4,000 millones. Y le obligan a que declare a qué funcionarios o a qué países se le había dado soborno. Correcto. Aparece Colombia, Venezuela, yo tengo ese convenio. Sí. Y aparece México. Correcto. Bueno, pero hay otros países, ¿no? Perú, claro, Colombia, en fin. Perú, Venezuela. Sí, de América, incluso de África, de Caribe, etcétera. O sea, parecía que era una fábrica de hacer sobornos Odebrecht, ¿no? Es que la constructora Odebrecht fue la más importante del mundo en mucho tiempo. Correcto. ¿Qué pasa con México? Sí. Toma la declaración de Luis Weil, que era el director de Odebrecht en México. Correcto. Y él claramente habla de dos entregas. Una, en la época de la campaña. Correcto. En donde dice, ese dinero se lo dimos o le pagamos, así lo dice. Sí. Porque Emilio Lozoya, cuando fue director de América Latina del Foro Económico de Davos, sí, nos hizo muchos servicios. Emilio Lozoya no era funcionario. Pero ya estaba en la campaña. Empezaba. Acuérdese una cosa, Emilio Lozoya no vivía en México. Emilio Lozoya vivía en Nueva York. Correcto. Viajaba de Nueva York a Suiza, a Davos, etcétera, y venía a México, según me dice él, 1 o 2 veces por semana. Sí. Él tenía la idea, y así lo manifestaban las circunstancias, porque incluso en el equipo de transición, él se encarga de las relaciones internacionales. Correcto, así es. Entonces, ¿por qué de recibir sobornos? ¿Porque iba a ser director de Pemex?
ya sabía, Le veían futuro, digamos. pero de secretario de Relaciones Exteriores. Porque ahí le voy. Leo, la designación de Emilio es pocos días antes de la designación del gabinete. Y eso es muy importante que lo mencionemos. Pero entonces déjeme entender, licenciado, ¿sí recibió Emilio Lozoya esos $4 millones? No los recibió. No los recibió. No. Durante la campaña de Peña Durante Nieto. la campaña. O sea, porque el dinero sí hay, El dinero llega deja a una huella cuenta. y Sí. deja. Y lo que usted ha dicho, yo lo he leído, es mi cliente no recibió ese dinero. No recibió. Entonces la pregunta es, ¿quién sí lo recibió? ¿Sabemos? Eso es lo que se va en la carpeta, Leo, se va a aclarar. ¿Sí? Porque hay muchas gentes que están ahorita muy tranquilas Sí. y quiero ser muy honesto, ¿no? Yo no imputo a nadie. Sí. Yo nomás solicito que comparezcan a declarar. Porque ahí es donde no me queda claro, porque entiendo que Santiago Nieto, cuando era el fiscal electoral, estaba viendo qué pasaba con ese dinero y de repente lo quitaron. A ver, Entonces, para mí es interesante, ahora sí que follow the money, ¿no? Sigan el dinero. Pues, ¿qué pasó con ese dinero? eso es normal. Pues eso es, ¿no? Es una investigación. Lo que usted está diciendo es, pues a lo mejor el dinero salió de Odebrecht, a lo mejor el dinero llegó a esas cuentas, pero mi cliente no sacó ese dinero. ¿Eso es correcto lo que Así usted es. dice, no? Así es. Ahora le voy a explicar. Sí, ¿Qué pasó con el doctor Santiago Nieto? sí, El doctor Santiago Nieto interviene en esto porque el PRD presenta una denuncia. correcto. Una denuncia que desde el momento en que se presentó estaba prescrito. O sea, no digo que no hubo dinero, que no Brasil dice te di dinero, Sí, sí, sí. ¿sí? Pero el hecho de los delitos electorales estaban prescritos. ¿Cuál fue el problema de...? Yo conocí la carpeta de la FEPADE y eran puros recortes periodísticos y la denuncia del PRD. No había más. No había más. Es más, él lo acepta en su libro, ¿no? ¿Qué pasa? El señor sale a declarar cosas que obviamente no se deben decir, menos en la boca de un fiscal. Sí, Él cree que Emilio Lozoya lo corrió. Si Emilio Lozoya lo hubiera podido correr, pues hubiera sido el presidente de la República, ¿no? ¿Quién lo corre? El procurador en ese momento, ¿no? Ahora, que es Alberto Elías. Alberto Elías, Sí. que ahora van contra él. También van contra él. Pero a ver, quiero entender eso bien, licenciado. 4 millones durante la campaña, 6 millones ya siendo director general de Pemex. Insisto, hay la evidencia de la Fiscalía brasileña que sí salió ese dinero. La defensa, lo que ustedes dicen es, ese dinero no lo tocó, no llegó, no se lo llevó Emilio Lozoya. Y lo que ustedes están pidiendo es investiguen vean quién. en el ¿Ustedes caso tienen de evidencia Odebrecht. de quién se llevó ese dinero? Sí, ¿Sí tienen y evidencia? lo vamos a presentar. Esa puede ser una gran bomba mediática, Claro. digamos. No, yo no quiero que sea mediático, Leo. Yo no quiero que sea jurídico. No, yo lo sé, sea pero legal. yo estoy en los medios. No, claro, claro. No, pues sí. Ahora, si usted me permite hablar de los 6 millones, Sí, ya como director de Pemex. ya como director de Pemex, Sí, dicen los brasileños, le depositamos a una cuenta en Suiza de Secapan. correcto. Sí. Nosotros empezamos a checar, Que es lo que dicen los brasileños, esa cuenta nos las dio Lozoya. ¿sí? Pero ahí le voy. Eso lo dice Luis Weil. Y luego aparecen otros 2 testigos, Otros dos, que exacto. son testigos de oída. Sí, Uno de ellos, si no recuerdo, mascareños o mascareñas, dice, es que yo fui a México, llamé a mi abogado español, vino Durán Tagla y fuimos a la casa de Emilio Lozoya. Ahí definimos cómo iba a ser la operación. correcto. ¿Qué pasa? La Procuraduría General de la República manda a un Ministerio Público a España A a España. declarar al abogado Sí. de Odebrecht sin conocimiento nuestro. Ya teníamos acceso a la carpeta, pero no teníamos conocimiento. ¿Qué cree que declara, Leo, el español? No conozco a Emilio Lozoya. No estuve en México. No es cierto lo que está diciendo este señor, El testigo el brasileño. testigo brasileño. Ahora, los testigos brasileños, hay que decirlo, declararon eso bajo el supuesto de la delación premiada. Así es. ¿No? O sea, que Así yo es. te doy un pez más gordo a cambio de que tú me rebajes. A cambio de que yo no sea Que lastimado. siempre para la defensa es un tema, Claro, ¿no? claro, claro. ¿No? Ahí le voy, ¿qué pasa? De repente, Leo,
nosotros revisábamos 2, 3 veces por semana la carpeta, nos daban acceso. Sí. De repente ¿La carpeta quién? aquí en la Procuraduría. Ajá. Me encuentro con una declaración, un escrito de un alemán que dice, a ver, señores, yo soy el dueño de Secapan. Aquí están mis estados de cuenta, aquí está mis ¿Un papeles. alemán? ¿Un alemán? ¿Residido en México? No, en Alemania. Sí. Y dice, este dinero a mí me lo entregaron, yo no sé de dónde llegó, pero me lo entregó la señora fulana de tal, con la que firmé un contrato de tecnología, aquí está el contrato, ¿sí? Y yo me sorprendo. Pero entonces ya se sabe, a lo mejor este señor alemán fue el que sacó el dinero, ¿o Pues no? sí, él dice, ese dinero yo lo debo. Yo firmé un contrato con esa señora de tecnología que si no termino mi proyecto, le tengo que devolver el dinero en 2024. Pero entonces ahí está, Por eso. ya nos está diciendo, abogado, pasa? quién ¿Qué pasa? sacó el dinero. Leo, ¿qué pasa, Leo? Sí. ¿Sí? Yo pido a la carpeta que se ratifique al señor este. Pasan semanas, Leo. Semanas y semanas. Sí, sí. ¿Y entonces qué hago? La ley a mí me permite, como abogado defensor, una prueba anticipada ante un juez de control, Sí. que es prueba plena. ¿Sí? Pido mi audiencia, el juez la acepta, citan al señor, lo traen sus abogados, declara y declara lo mismo que le estoy diciendo. Que él se llevó los 10 Él millones. recibió, no, 6 millones. 6 millones. Sí, Los segundos 6 Lo de millones, Secapan, sí. no los de las 4 No, millones no. de la campaña. Los de los 4 millones de la campaña no sabemos. Todavía estamos en esa investigación. Déjeme hacer una pausa, abogado, y quiero entrarle, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero No, entrarle no. a agronitrogenados y a mucho Ferminal, gusto. ¿no? Regresamos en un momento más. Estamos platicando con Javier Coello Trejo, el abogado defensor de Emilio Lozoya. Licenciado, más allá del tema de Odebrecht, sale otro nuevo caso, que es la compra de agronitrogenados, donde, otra vez le digo lo que yo he leído, No, los sí, hechos, sí, y sí. interrúmpame si... No. Viene la compra de agronitrogenados, 270 millones de dólares alrededor. Se habla de una planta quebrada, inoperante, etcétera. Y por las mismas épocas se da una transferencia de Altos Hornos de México vía otra vez estas cuentas de Odebrecht, que supuestamente habrían llegado a las cuentas que habría provisto el licenciado Lozoya, originalmente en el caso Odebrecht, de alrededor de 3 millones de dólares. Lo que se sospecha ahí es que hubo un soborno por parte de Altos Hornos de México para que Pemex comprara esta planta que está quebrada. ¿Es correcto? Eso es lo ¿Hice que bien dice- un resumen o no? Sí, es lo que dice los medios. Correcto, ¿Cuál es la verdad? sí. Altos Hornos contrata desde el 2012, antes de que Emilio Lozoya fuera funcionario y viniera a la campaña. ¿Por qué? Porque Emilio Lozoya tiene empresas que se dedican a los estudios financieros, a los proyectos. Tengo los contratos. Primero un contrato de $500,000 para determinado proyecto y luego otro contrato de $3 millones para todo el proyecto del tren urbano Distrito Federal Toluca. Pero ¿quién le contrata a Emilio Altos Lozoya? Hornos. Altos Hornos le controla Le contrata, yo tengo los contratos. a Emilio Lozoya A Emilio Lozoya, porque Emilio antes Lozoya... de que fuera director de Pemex. Claro que sí. Pero ¿y Altos Hornos por qué? ¿Por qué? Porque seguramente Ancira Sí. quería participar en esos proyectos. Sí. Yo tengo los contratos, tengo las facturas, las empresas... Estamos hablando antes de 2012. Sí, en 2012. En 2012. Tengo las facturas, tengo los contratos, tengo los entregables, el trabajo que se elaboró, tengo los depósitos, ¿sí? ¿A dónde está lo ilícito? y le Dicen, pagaron así a través de estas cuentas de Odebrecht. No. Eso no es Esos correcto. van a sus cuentas de ¿Le las llegó empresas. directamente el dinero al licenciado a la firma de Emilio Seguro que sí, Lozoya? seguro que sí. No a través de esta... No. Eso no... A ver, Leo, Sí. yo no puedo venir ante usted y ante Sí. la opinión pública
a decir mentiras. Yo lo tengo. Sí. Ayer, antes de que fuera la audiencia constitucional, presenté todas estas pruebas. Sí. Y le voy a decir, todo el mundo dice que Emilio Lozoya compró agronitrogenados. Sí. No compró agronitrogenados. Fue una empresa filial. Bueno, fue PMI, Sí. que es una filial de Pemex, ¿no? El presidente Peña Nieto estuvo totalmente enterado y de acuerdo. Tengo los acuerdos presidenciales a donde el señor Lozoya en su acuerdo le dice al presidente, señor, esta es la planta así, 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 esa es la producción. Lo presenté ante el juez ayer. Por eso yo quería y estoy Sí. pidiendo que citen a Peña Nieto para que diga, oiga, pues Pero ya un juez dijo que no. no, las citas de los testimonios. Ok. Pero todavía me quedó el recurso de queja. Porque con todo respeto, la juez, yo respeto su decisión, pero no la comparto. Pero entonces lo que está argumentando la defensa es que Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, fue el que aprobó la compra de agronitrogenados. Como todo lo que pasó en este país. Leo, Entonces la responsabilidad de agronitrogenados es de Enrique Peña Nieto. yo no sé si eso no, o si hay responsabilidad o no. Sí. La operación de agronitrogenados fue perfecta. No defiendo ni a Ancira, ni yo nomás estoy diciendo lo de mi cliente. ¿Sí? Pero parecería aquí que hay una estrategia, licenciado, de decir, pues si va a caer Lozoya, que caiga también Peña Nieto. No, yo no ¿No? trato de inculpar a nadie. ¿Sí? Yo lo único que trato, y es la instrucción que yo tengo, Leo, Sí. es de aclarar las cosas, decir la verdad. No quiere ser ni testigo protegido ni criterios de oportunidad. Lo que Emilio Lozoya quiere es decir la verdad. Porque no es cierto que su gestión haya sido de corrupción. No es cierto. Entonces, él recibió la orden del presidente Peña Nieto de comprar Él agronitrogenados. acordó con el presidente. Tienen pruebas al respecto. El acuerdo presidencial Más allá también, digamos, el Consejo de Administración de PMI, de PMI no de Pemex. No. El Pemex se enteró, se enteró porque lo informó. lo informó, pero fue Pero- PMI, que es Pemex Internacional, Sí, ¿no? pero ¿cuándo lo informó, Leo? Sí, Lo informó después de que informó al presidente y el presidente tuvo conocimiento. ok. Y perdónenme, en este país, hace ratito yo escuchaba, ¿no? Sí. En este país nadie se mueve a esos niveles si el presidente Ahora, no está jurídicamente, el presidente a lo mejor dijo va, pero jurídicamente le corresponde al Consejo de Administración enterado. De PMI. de PMI tomar la decisión. Claro, Aunque sí, lo que usted está diciendo es sí pasó por acuerdo presidencial. claro que sí. Y le voy a otra cosa, Leo, con todo respeto. Sí. Y no es que yo impute a nadie. Sí. Sencillamente, mi cliente no firmó el contrato. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué le acusan? Pero sí recibió esos millones de dólares de Altos Hornos de México. Por trabajos realizados antes de que fuera director de Pemex. Ahora, alguien puede argumentar, pues desde entonces ya dijeron que se No. pactó. Bueno, ¿no? a ver, Diga, oiga. lo van a argumentar, Claro, abogado. nada más ¿no? que aquí, acuérdense una cosa, Sí. el derecho es lógico. ¿Sí? Sí. Por eso cuando sacaron que las matemáticas jurídicas, yo me molesté mucho con ese grupo de abogados. Sí. El derecho es lógico. Tiempo, lugar, modo y circunstancia, ejecución. Si no se dan esos 4 o 5 elementos, No se va a aprobar. bueno, con todo respeto, Ahora, ¿por qué no su defendido no ha querido presentarse? porque no hay las condiciones. A ver, Es que no hay las a condiciones, ver, Leo, abogado. si yo hubiera presentado a Emilio, Sí. le hubieran ejecutado la otra orden de aprehensión. ¿Cuál es la otra orden de aprehensión? Pues tiene otra orden de aprehensión que porque compró una casa de lavado ok. de dinero. Que Esa es también la de Ixtapa. Lomas de Besares. No, la de Ixtapa. la de Ixtapa. Claro. También lo voy a acreditar de dónde salió el dinero de sus cuentas. Mire, Leo, no debo decirlo, pero lo voy a decir. Antes de que Emilio Lozoya pensara en venir a Pemex o a servir a el gobierno con Peña Nieto, yo le puedo mostrar a usted los saldos de sus cuentas en Europa. Él declaró sus cuentas. No, era un hombre rico. Por eso, Había hecho un fondo tiene muy sus exitoso. empresas. Sí, no, tiene sin sus duda. empresas. Sí. Los contratos. Bueno, pero también se pudo haber hecho más rico, licenciado, ¿no? O sea, Nada más que ahí le voy. Hay que probarlo, ¿no? pues hay que probarlo. Ahora,
En ese sentido, yo le pregunto como abogado, ¿cómo le aconseja uno a su defendido, mejor no te aparezcas en el juzgado? En fin, porque lo legal es que debería de presentarse frente al juez, ¿no, licenciado? Lo legal. Sí. Pero ¿cuál es lo más hermoso de la vida de un ser humano? La libertad. Y la vida. ¿Cuál es mi obligación? Sí. Mi obligación es que mi cliente esté en libertad. Máxime cuando yo sé que no es culpable. O sea... ¿Y entonces se vale mantenerlo escondido? Pues sí se vale. Yo tengo el derecho de la confidencialidad. Ahora, si lo agarra la autoridad, bueno, pues ya lo van a encerrar, pues porque pues ya... Claro ya que sí. ¿No? Y Ahora, va a tener que enfrentar su proceso sí. en la cárcel, ¿no? Pero ahí le voy, ¿por qué no parejo? Sí. En la nueva reforma al Código Nacional de Procedimientos y el juicio adversarial, ¿sí? Una de las fundamentales bases es la lealtad entre las partes. ¿Sí? ¿Por qué no, si no es un delito grave, si no es un delito que meritaba prisión preventiva oficiosa, ¿por qué no nos citaron a la audiencia de imputación? ¿Y por Todo qué? esto que le estoy platicando, ahí lo hubiéramos probado. Pero entonces usted cree que hay mala fe, o sea, que quieren detener, que quieren hacer de Emilio Lozoya una El ícono cosa, de la corrupción. un show de exacto, un Tan ícono. es así Sí. que sacan otra orden de aprehensión contra la mamá de Emilio Lozoya, Correcto, es que ya está. contra la esposa, contra la hermana. ¿De qué se trata? Pues se trata de como le hicieron a Javier Duarte. Ahora Javier Duarte anda diciendo Sí, hombre, que él sí. se entregó porque le empezaron a presionar que iban también por la familia. Por eso, pero aquí no va a ser así. No se va a entregar. No se va a entregar. Déjeme preguntarle, abogado, ya me queda 1 minuto, 2 minutos, pero Fertinal. También ha salido el tema de la compra de Fertinal, que también era una empresa que tenía problemas operativos, problemas financieros. También se da durante la gestión del licenciado Lozoya. Y ahí sí, con la aprobación del Consejo General, del Consejo de Administración de Pemex. No solamente... ¿Qué nos dice de Fertinal? A ver... Por cierto, hay un testigo en Estados Unidos que dice que ahí el soborno lo recibió Enrique Peña Nieto, presidente de México. Pues no sé si existe el testigo. Bueno, sí lo ha leído usted, Sí, ¿no? claro, no, O sea, cómo no. Nada más que, mire, es tan largo esto de Fertinal Sí, que no nos alcanzaría 1 minuto para explicarlo. Nada Sí. más le voy a dejar 2 preguntas. correcto. A la opinión pública. ¿Por qué el Consejo de Administración lo autorizó? Pero el problema no es la compra de la planta. El problema es el crédito que tenía Fertinal. Correcto. 415 millones de dólares Con Banco Azteca. con Banco Azteca. ¿Quién autoriza eso? Ok, el Consejo de Administración de Pemex dice, va. Pero, ¿y la banca de desarrollo? ¿Qué Nacional Financiera no tiene su Consejo de Administración? Sí, Oiga, si usted va a un banco y pide 5 millones de pesos, pues le investigan hasta Sí, dónde correcto. duerme usted. sí. ¿Sí? Y aquí se dan, tanto Bancomex como Nafinsa, del crédito de 600 y tantos millones de Y dólares. hubo un dividendo de 50 millones no, de esa es dólares. otra historia. Sí. Esa es otra historia que se tiene que investigar. Bueno, le propongo algo. Lo que usted me ordene, señor. No, hombre, muchas gracias, abogado. Ahorita nos vamos a tomar un merecido descanso, yo diría, ¿no? Qué bueno. Pero regresando, si quiere, otra cómo vez no, lo invitamos con y mucho hablamos gusto. de Fertinal, ¿no? Y de todo esto que está involucrado en este tercer caso, que también se menciona el nombre de No, y Emilio se Lozoya. está investigando. Se está investigando. Pues le agradezco mucho, abogado. No, a sus órdenes. Y también lo quiero invitar, por cierto, al licenciado Coello Trejo a hablar del tema de la seguridad, porque usted, si hay alguien que sabe del tema, de esto que ha sido completamente pues pasado por encima, soslayado en el tema de la seguridad, es el tema de los fiscales, de los jueces, en fin. Así es. Hablamos mucho de policía, licenciado, y no hablamos de la otra parte, la procesal, ¿no? ¿Qué es lo fundamental? Es lo fundamental, aquí lo hemos dicho, y es donde el Estado mexicano no le ha invertido nada a mejorar esas Se han capacidades. olvidado de eso. ¿Por qué? Sí, Porque la justicia no es algo que se vea. sí, No es una obra de relumbrón, no es No. una carretera, no No. es un hospital. Sí. Y se olvidan de algo. sí, Mientras no haya seguridad y paz, no hay progreso. desde luego. Es todo. Con mucho Bueno, gusto. pues ya tenemos entonces. Le vamos a señor. invitar a hablar de Fertinal y luego a hablar Con del mucho tema de gusto. seguridad. Con mucho Muchas gracias a Javier Cuello Trejo, que como lo menciona la Constitución, él está defendiendo a
Emilio Lozoya, tal y como le da el derecho a la Constitución de hacerlo, y de verdad lo felicito al respecto. No, gracias, licenciado. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana junto con Julio Patán. Vamos a platicar con los investigadores William Lee Alardín y Rafael Navarro González acerca de uno de los eventos más importantes del siglo XX, la llegada del hombre a la luna. Se cumplen 50 años, fíjese usted, de este gran acontecimiento. No se lo pierda, aquí nos vemos.